Para honrar el último deseo de mi abuelo, yo, Connor Hayes, heredero de una fortuna de $100.000 millones, he estado viviendo una mentira. Mi compromiso con la hija de la familia Rossi formaba parte del acuerdo. Y había pasado un año disfrutando de la vida tranquila de un holgazán anónimo. Pero un anuncio de embarazo y una indemnización de $50 millones por la ruptura me sacaron de mis largas vacaciones. Y ahora que he decidido acabar con esta pequeña farsa, el mundo entero está a punto de sentir el temblor. Estoy embarazada. No es tuyo. Hay $50 millones en esta tarjeta. Nuestro compromiso terminó. Silencio. El tipo de silencio sepulcral que deja sin aire a una habitación. Miro a mi prometida, Isabella Rossi, sentada frente a mí en el tranquilo café, sin entender bien sus palabras. Estaba tan impecable como siempre, vestida con un Chanel a medida, con un maquillaje tan perfecto que parecía una muñeca de porcelana. Incluso sus palabras fueron pronunciadas con un aire frío y distante, como si nunca hubiera conocido un momento de verdadera lucha. Bueno, esto era nuevo. Una notificación de ruptura entregada con una indemnización. Mi mente daba vueltas. Mi primera reacción no fue de ira ni de angustia. Era, carajo, ¿$50 millones? ¿En serio? ¿Esta chica había estado viendo demasiadas telenovelas? Cogí la tarjeta de crédito negra. Era pesado, fresco al tacto. El logo platino en relieve brillaba bajo la tenue iluminación de la cafetería, casi gritando, soy caro. ¿Contraseña 6 octavos? Bromeé por reflejo. Las cejas perfectamente esculpidas de Isabella se crisparon, con un destello de desprecio manifiesto en sus ojos, mezclado con una mirada que decía, por supuesto. La contraseña es tu cumpleaños, dijo con voz gélida. Connor, no somos del mismo mundo. Necesito una pareja que me apoye, alguien que pueda sacar adelante a mi familia. No alguien que se conforme con trabajar de 9 a 5 sin ambición de futuro. Asentí lentamente, casi comprendiendo. No se equivocaba. Durante el último año, para honrar la promesa que le hice a mi abuelo en su lecho de muerte, me deshice de mi verdadera identidad. Trabajé como asistente administrativa en una pequeña empresa de marketing, ganando $8.000 al mes antes de impuestos, y alquilé un destartalado apartamento de 28 metros cuadrados sin ascensor en Hell's Kitchen. Mi mayor emoción era regatear con los vendedores del mercado agrícola el precio de la col rizada orgánica. Era una vida que Isabella, una mujer que nació con pan en la boca, jamás entendería. Su menosprecio era lo más normal del mundo. Así que el padre del bebé es, pregunté, haciéndome el tonto, con curiosidad por saber cómo lo explicaría. Mark Adler. Un toque de calidez finalmente se asomó a su voz al pronunciar su nombre. Es brillante, acaba de regresar de Londres. Director gerente de Apex Ventures. Su futuro es ilimitado. Puede darme lo que quiero y lo que la familia Rossi necesita. Apex Ventures, repetí en voz baja. El nombre me sonaba vagamente familiar, como un mosquito que había espantado una vez. En fin. No importa. Entonces, toma los 50 millones, dijo Isabella, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una postura que irradiaba una sensación de superioridad caritativa. Considéralo una compensación por tu tiempo del año pasado. De ahora en adelante, se acabó. No me molestes más. La miré y una carcajada me brotó del pecho. Era absurdo. Nunca sabría que Mark Adler, el brillante director general de su apreciada Apex Ventures, ni siquiera figuraría como un error de redondeo en mi balance. Nunca sabría que los $50 millones que usaba para compensarme probablemente no cubrirían el costo de repostar mi Gulfstream G650. Me guardé la tarjeta en el bolsillo y me levanté. Bueno, te deseo todo lo mejor. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Detrás de mí, Isabella observaba mi retirada, con un destello de confusión en el rostro. Probablemente había ensayado todas las reacciones posibles, que suplicara, que me enfadara, que rompiera a llorar. Pero no esperaba esta ruptura tranquila y limpia. Fue como si estuviera tirando un pedazo de basura. La sensación la inquietó, como si hubiera lanzado un puñetazo demoledor y luego hubiera golpeado una almohada. Da igual,
pensó probablemente, llevándose el espresso a los labios, recuperando su sonrisa segura. Me quedé con un hombre sin ambición. ¿Qué va a hacer sin mí? Solo está fingiendo coraje. Había tomado la decisión correcta. Estaba segura. Regresé a mi casa de 28 metros cuadrados sin ascensor de antes de la guerra. Llamé a una casa sin cita previa, pero en realidad era una experiencia vintage diseñada a medida que encargué a un arquitecto. La pintura descascarada era una elección artística deliberada. Las tablas del suelo, que crujían, eran de una granja del siglo XIX de Nueva Inglaterra, e incluso el gruñón gato atigrado naranja que me siseó desde la escalera de incendios era un actor pagado, cortesía de mi vecina, la señora Gabel. Acostado en la cama individual que rechinaba, saqué la tarjeta de $50 millones y la sostuve a contraluz. Genial. Me ahorré la molestia de buscar accesorios. Marqué un número. Me contestaron antes de que terminara el primer timbre. Una voz respetuosa y mayor, con un ligero temblor de emoción, se escuchó en la línea. Señor Connor, por fin se acordó de este viejo sirviente. Era mi mayordomo, Arthur. Arthur, dije con calma. Se acabaron mis vacaciones. La línea se quedó en silencio durante 3 segundos. Entonces oí un movimiento frenético, el claro sonido de un vaso al caer al suelo, seguido de la voz de Arthur, cargada de alegría desenfrenada. Mamá, maestro Connor, dicen que... ¿Vuelven a casa? Sí, lo haré. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Arthur estaba prácticamente balbuceando. Tendré el avión listo enseguida. No, no. Iré a buscarte yo mismo. Ese proyecto tuyo de experiencia de vida, ¿quiero que lo desmantele? No. Déjalo, dije, dándome la vuelta en el colchón que protestaba. Es bueno tener un lugar donde se sienta arraigado. Por cierto, necesito que investigues una empresa llamada Apex Ventures. ¿Apex Ventures? Arthur hizo una pausa, y su tono se tornó gélido al instante. Maestro Connor, ¿le ha hecho daño esta empresa? Llamaré al departamento legal. Tranquilo, Arthur. Lo interrumpo. Solo una pregunta casual. Ah, y mi prometida, Isabella Rossi, acaba de romper conmigo. Dice que está embarazada del hijo de un tipo de esa firma. Un tipo llamado Mark Adler. Casi podía oír cómo la presión arterial de Arthur se disparaba por el teléfono. Me lo imaginé con el bigote erizado de indignación. ¡Qué audacia! Esa chica Rossi debe estar ciega. La heredera de Etelred Global. El futuro rey del comercio internacional. ¿Y ella? ¿Lo tira todo por la borda por un director de inversiones de pacotilla? Eso no es solo cambiar un diamante por cristal. Es tirar el diamante para lamer el pavimento. Maestro Connor, espere. Me encargaré de la familia Rossi. Ya basta, repetí. Tranquilo, Arthur. Es una pequeña molestia. Mi año viviendo como una persona normal se estaba volviendo un poco aburrido. Ahora que el compromiso terminó, cumplí mi promesa al abuelo. Se acabó. No hagas nada hasta que yo te lo diga. Colgué y dejé escapar un largo suspiro. El año de cosplay de ser un tipo normal había terminado oficialmente. Al otro lado de la línea, la alegría en el rostro de Arthur se había transformado en una concentración fría y letal. Inmediatamente marcó otro número. Es Arthur. Inicie el protocolo de limpieza. Sí, las vacaciones del joven amo han terminado. Hizo una pausa y añadió algo más. Quiero todo lo relacionado con una empresa llamada Apex Ventures y un hombre llamado Mark Adler. Quiero su expediente completo, hasta el color de la ropa interior que usó anoche. Arthur contemplaba el brillante horizonte de la ciudad, con la mirada penetrante de un halcón. El amo Connor era amable. Dijo que no hiciera nada, pero como sirviente, era su deber asegurarse de que las tías que habían perturbado la paz de su amo recibieran una lección inolvidable. Para Arthur, cualquier inconveniente menor se traducía en, maneja esto con fuerza, pero manténlo en silencio. Se avecinaba una tormenta que pronto envolvería a todo el sector financiero de la ciudad, todo por una simple llamada mía, anunciando el fin de mis vacaciones. Mientras tanto,
Me debatí alegremente si usar los 50 millones de dólares mañana por la mañana para comprar un solo huevo con tocino y queso en una bodega, o dos. Al día siguiente, fui a mi oficina a renunciar, sintiéndome renovada. La gerente de recursos humanos, una mujer de unos 40 años llamada Brenda, leyó mi carta de renuncia con sincero arrepentimiento. Connor, ¿por qué la salida repentina? ¿No te alcanza el sueldo? Podría hablar con la gerencia sobre un aumento. Sonreí. No se trata del dinero, Brenda. Tengo asuntos familiares que atender en casa. Vaya, qué lástima. Negó con la cabeza. Eres uno de los jóvenes más confiables y trabajadores que he contratado. Simplemente no eres muy ambicioso. Mi ambición te daría un infarto, pensé. Después de firmar los papeles, salí del edificio con una caja de cartón y algunas chucherías. El sol brillaba. Un año entero así. Apretujándome en el metro. Comiendo comida para llevar. Soportando los cambios de humor de mi jefe. Un año entero experimentando los altibajos de una vida normal. Sinceramente, había sido interesante. Si Isabella no hubiera hecho esta treta, quizá habría seguido jugando unos años más. Sonó mi teléfono. Era Arthur. El señor Connor. Tengo la información que solicitaste. Su voz era nítida y profesional. Apex Ventures es una pequeña firma de capital riesgo enfocada en startups tecnológicas. El patrimonio total ronda los 200 millones de dólares. Mark Adler, de 30 años, tiene un currículum brillante. Tiene un MBA de Harvard. Se unió a Apex tras regresar a Estados Unidos. Fue nombrado director en 2 años. Ha liderado varias rondas de financiación con cierto éxito y se ha consolidado en la industria. Vale, dije sin comprometerme. Sin embargo, el tono de Arthur cambió. Su currículum está inflado. El título de Harvard fue comprado. Los proyectos que dirigió se basaban en inversiones de las filiales de Etelred. En resumen, nosotros nos quedábamos con lo mejor. Él con las sobras y las presentaba como si fueran su propia genialidad. Ese hombre no tiene ningún talento. Solo es un hablador rápido y un oportunista. Me reí entre dientes. Ahora se está poniendo interesante. Se pone mejor. Arthur continuó. Según nuestra información, Isabella Rossi no está embarazada. Probablemente inventó la historia para asegurarse de que no impugnaras la ruptura. Mi sonrisa se ensanchó. Vaya, hasta el bebé era falso. Esa mujer no se detendría ante nada para ascender en la sociedad. Master Connor, la empresa familiar de los Rossi, Rossi Construcción, está pujando por el proyecto de desarrollo del nuevo muelle del sur del Bronx. Su mayor rival es Peterson Development. Hace unos días, en una recaudación de fondos, Mark Adler se jactó ante el padre de Isabella, Vincent Rossi, de que conoce a un alto ejecutivo de Peterson y podría negociar un acuerdo para que los Rossi se llevaran una parte del negocio. La voz de Arthur destilaba desdén. ¿Y Vincent Rossi lo compró? Sí, lo hizo. Rossi Construcción lleva años luchando. Necesitan desesperadamente un gran proyecto para mantenerse a flote. Las promesas vacías de Mark eran justo lo que querían oír. Ya lo entendí. Fue una farsa total y absoluta. Mark Adler, el estafador, les había tendido una fantasía a los Rossi, convenciéndolos de que él era la clave para salvar a su familia. Y yo, el peso muerto sin ambiciones, era el obstáculo que había que eliminar. De acuerdo, lo entiendo. Dije, haciendo señas a un Uber que pasaba. Arthur, cómprame Apex Ventures. Hubo un silencio atónito al otro lado. Señor, ¿quiere adquirirlo? Así es, dije, deslizándome en el asiento trasero y dándole al conductor la dirección de mi verdadera casa. Invente una razón. Dígaselo. Diles que no me gusta el logo de su empresa. Que se encarguen rápido. Arthur se quedó sin palabras por un momento. La lógica del maestro Connor seguía siendo tan singular como siempre. Había preparado 100 maneras diferentes y sutiles de hacer desaparecer a Apex Ventures y a Mark Adler sin dejar rastro. En cambio,
El joven maestro eligió el método más directo y, francamente, el más ofensivo posible. Sí, amo Connor. Me encargaré de ello inmediatamente. La voz de Arthur estaba cargada de emoción contenida. Él sabía lo que esto significaba. Los juegos estaban a punto de comenzar. En cuanto a mí, pensé que, como ese tal Mark Adler me había arruinado las vacaciones, lo menos que podía hacer era asegurarme de que perdiera su trabajo. Parecía justo. En casa de la familia Rossi, Isabella depositó el recibo de la transferencia de $50 millones frente a su padre, Vincent Rossi. Papá, ya está. Connor. Estuvo de acuerdo. Vincent miró el recibo con el ceño fruncido. 50 millones. Isabella, ¿no te parece demasiado? Puede que el chico no tenga mucha iniciativa, pero es una persona decente. No teníamos por qué humillarlo así. Papá, la voz de Isabella era cortante. No es momento para sentimentalismos. ¿Qué podría hacer Connor por nosotros? ¿Darnos un ingreso estable de $8.000 al mes? Mark es nuestro futuro. Él es quien puede salvar a esta familia. Sacó su teléfono y le mostró una foto de Mark Adler con un hombre de mediana edad en una gala. Ese es el vicepresidente de Peterson Development. Mark ya programó una reunión para la próxima semana para hablar sobre una colaboración en un proyecto costero. Esto es lo que nuestra familia necesita. Vincent miró la foto, la vacilación en su rostro dio paso poco a poco a la codicia. El proyecto del paseo marítimo fue un negocio multimillonario. Si tan solo pudieran conseguir una pequeña parte, Rossi Construcción se salvaría. ¿Seguro que podemos confiar en este Mark Adler? Papá, es director general de Apex Ventures. Sus conexiones superan cualquier cosa que una persona normal como Connor pudiera imaginar. Isabella dijo con absoluta certeza. Justo entonces, sonó su teléfono. Era Mark. El rostro de Isabella se suavizó al instante al responder, con una voz dulce como la miel. Mark, cariño, ¿qué pasa? Pero la voz al otro lado era frenética, presa del pánico. Bella, algo ha pasado. Algo terrible le ha pasado a la empresa. ¿Qué es? Cálmate y cuéntamelo. Un nudo de miedo le apretó el estómago. La empresa. La han adquirido. La voz de Mark temblaba. Ocurrió hace apenas media hora. Alguien hizo una oferta al contado, un 50% por encima del valor de mercado. La junta directiva ni siquiera se reunió. Los socios firmaron en el acto. Me acaban de decir que despedirán a todo mi departamento. A todos. ¿Qué? Isabella cae de un disparo. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo hizo? No lo sé. Solo oí que el motivo de la adquisición fue ese. Que al comprador no le gustó nuestro logo. Isabella y Vincent se miraron fijamente, con rostros de incredulidad y absurdo. Gastar más de 300 millones en efectivo para comprar una empresa solo porque no les gustaba el logo, y luego despedir al equipo principal. ¿Qué clase de multimillonario maníaco hace eso? ¿Y qué vas a hacer? La voz de Isabella sonaba desesperada. ¿Te han despedido? ¿Y el vicepresidente del señor Peterson? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Mark finalmente espetó. Solo soy un empleado. La empresa desapareció, y también mi trabajo. El trato con Peterson. Veré qué puedo hacer. La línea se cortó. Isabella se quedó paralizada, con el teléfono frío en la palma de la mano. Un segundo estaba en el cielo, al siguiente en caída libre. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? Vincent también estaba entrando en pánico. ¿Cómo podía ser una coincidencia? La mente de Isabella era un caos. Algo andaba fatal, pero no podía identificarlo. ¿Una adquisición? ¿Despidos? ¿Por un logo? Parecía algo que haría un niño mimado con un fondo fiduciario. Destrozar un juguete caro solo porque estaba de mal humor. Un pensamiento, fulgurante como un rayo, cruzó su mente, pero lo descartó con la misma rapidez. No, no puede ser. Es absolutamente imposible. Es solo un tipo normal que regatea por un pago de $50 millones.
No era posible que tuviera ese poder. Tenía que ser una coincidencia. Sí, algún multimillonario de Accenture haciendo alarde de su influencia. Isabella se lo repitió, pero la escalofriante sensación de temor era como una enredadera que se enroscaba cada vez más en su corazón. Estaba descansando en mi ático de 300 millones de dólares con vistas a Central Park, instruyendo a 2 empleadas domésticas en el delicado arte de trasplantar la suculenta que había traído de mi apartamento en un barrio marginal a una maceta de oro macizo. Con delicadeza, con delicadeza. Ese es mi bebé. Llevo un año criándolo. Arthur estaba cerca, con los labios crispados. Los gustos del maestro Connor seguían siendo distintivos. Señor, dijo Arthur, y me ofreció una taza de café recién hecho. El asunto de Apex Ventures está zanjado. El señor Adler ha sido incluido en la lista negra del sector financiero. Ninguna empresa de prestigio volverá a contratarlo. Bien, dije, tomando un sorbo. Excelente trabajo. ¿Cómo está la familia Rossi? Era una pregunta casual. Llevo un año siendo su futuro yerno. Pensé que al menos debía fingir interés. La expresión de Arthur se volvió extraña. Señor, de verdad que no lo sabe. ¿Sabe qué? Pregunté, genuinamente confundido. Arthur suspiró, su mente ya estaba creando su propia historia. Maestro Connor, su previsión es, como siempre, impecable. Adquirir Apex Ventures no fue solo para castigar a Mark Adler. Fue una jugada maestra estratégica. Durante los últimos años, varias de las ofertas exitosas de Rossi Construction se consiguieron únicamente con el apoyo indirecto y discreto de las divisiones de inversión de Etelred. Ahora que sus vacaciones terminaron, ese apoyo, naturalmente, se ha retirado. Su flujo de caja no les durará ni un mes. Parpadeé. ¿Eso pasó? ¿Qué sabía yo? Ah, claro. Probablemente fue una pequeña inversión de una filial de tercer nivel. El equipo de Arthur lo habría considerado demasiado insignificante como para informarme. Bien. Si dice que pasó, pasó. Así que los Rossi están en problemas. Problemas es quedarse corto, dijo Arthur con una fría sonrisa. Esta mañana, su mayor proveedor de materiales rescindió su contrato. Los bancos están reevaluando sus líneas de crédito y preparándose para exigir el pago de sus préstamos. En cuanto al proyecto del sur del Bronx, Peterson Development ya ha anunciado que no se asociará en absoluto con Rossi Construction. Vincent Rossi probablemente esté considerando una larga caminata desde un muelle corto en este preciso momento. Escuché, sintiéndome como en una película. Solo quería que despidieran a algún estafador, y de alguna manera provoqué la quiebra de la empresa. ¿Era el efecto mariposa? De ser así, al parecer mis alas eran de titanio. Maestro Conner, su estrategia de cortarles los recursos de raíz fue brillante. Arthur me miró con pura adoración. Esperó el momento oportuno y, de un solo golpe, envió a los Rossi y a ese tal Adler del cielo al infierno. Me imagino que Isabella Rossi se está ahogando en remordimientos ahora mismo. Me acarició la barbilla. ¿Arrepentimiento? Probablemente seguía pensando que todo esto era solo una racha de mala suerte. Después de todo, en el mundo de una persona normal, no se da por sentado que el prometido fracasado al que dejaste ayer pueda controlar de repente el destino de toda tu familia con un chasquido de dedos. Esa brecha de percepción era divertida. Bueno, Arthur, basta de halagos, dije con un gesto de la mano. No interfiramos directamente con los Rossi. Simplemente observemos cómo lo manejan. Ahora mismo, lo único que quiero hacer es trasplantar mi planta. Mientras Arthur me observaba mimar con delicadeza la suculenta casi muerta, su admiración se intensificó. Míralo, pensó, la mente de un estratega maestro. Tras orquestar un derrocamiento corporativo que transformaría la ciudad, podría volver a centrarse en algo tan simple como una flor. Ese nivel de calma, esa serenidad inquebrantable ante el caos, era la verdadera marca de un gran hombre. El maestro Connor era un hombre de profundas y aterradoras profundidades. La tristeza se cernía sobre la casa Rossi. La mitad del cabello de Vincent Rossi parecía haberse vuelto blanco de la noche a la mañana. Estaba sentado en la cavernosa sala de estar, fumando puros tras puros, con el cenicero ya rebosante.
Se acabó. Todo ha terminado. Murmuró para sí mismo, proveedores que se echaban atrás, bancos que reclamaban préstamos, socios que les daban la espalda. En tan solo 2 días, la otrora imponente construcción Rossi estaba al borde del colapso. Isabella estaba sentada cerca, pálida. En su teléfono estaba el último mensaje de Mark. Bella, lo siento. No puedo ayudarte. Me pusieron en la lista negra. Me voy de la ciudad. Cuídate. Un fraude. Un fraude total y absoluto. ¿Y se había dado por vencida? No. No podía pensar en ello. La imagen del rostro tranquilo y sereno de Connor le provocó un espasmo de dolor en el corazón. Papá, aún tenemos una oportunidad, dijo Isabella apretando los dientes. Iré a ver al presidente de Desarrollo Peterson en persona. No creo que descarten una posible colaboración por algo tan trivial. Vincent levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Tú? ¿Qué puedes hacer? Ya ni siquiera contestas mis llamadas. Le rogaré. Isabella se puso de pie, con la voz temblorosa de desesperación. Haré lo que sea para salvar esta empresa. Se aferraba a una última esperanza. Creía que la raíz de sus problemas era que Mark había ofendido a alguien de Peterson Development. Si se humillaba y ofrecía una disculpa sincera, tal vez, solo tal vez, todo se arreglaría. Nunca relacionó esta catástrofe con el hombre que acababa de abandonar. Mientras tanto, en la oficina del presidente de Peterson Development, el señor Peterson, un hombre de unos 50 años con calvicie incipiente, permanecía respetuosamente ante Arthur, con la frente perlada de sudor. Y, señor Arthur, ¿a qué debo el honor de esta visita? Arthur bebió su té sin levantar la vista. Señor Peterson, sé que compite con Rossi Construcción por el proyecto del sur del Bronx. No, para nada. Peterson casi se sale de sus casillas. No nos atreveríamos a competir con los Rossi. De hecho, hemos decidido retirar nuestra oferta. Sin condiciones. No bromeaba. La noche anterior, había recibido una llamada de un hombre al que no merecía pulir, el segundo al mando de la junta directiva de Etelred Global. El mensaje había sido simple: aléjate de la familia Rossi. Peterson no tenía ni idea de cómo los Rossi habían logrado enfadar a un coloso como Etelred, pero sabía que si no obedecía, Peterson Development dejaría de existir por la mañana. Retirándose, Arthur finalmente dejó su taza. El suave tintineo resonó en la silenciosa habitación. Señor Peterson, creo que me ha malinterpretado. La intención de nuestro joven amo es que te quedes con el proyecto, pero no involucres a los Rossi. Peterson lo miró, confundido. Una lenta y cruel sonrisa se dibujó en el rostro de Arthur. De hecho, no solo no trabajarás con ellos, sino que te asegurarás de que tengan un lugar privilegiado para verte triunfar. ¿Entiendes lo que digo? Peterson, un astuto hombre de negocios, lo entendió al instante. No se trataba solo de destruirlos, se trataba de una guerra psicológica. Obligar a los Rossi a presenciar como el premio de su vida, precisamente lo que podría haberlos salvado, les era arrebatado de las manos y entregado a su mayor rival. Fue una tortura mucho más exquisita que la simple bancarrota. Lo entiendo perfectamente. Peterson asintió vigorosamente. Señor Arthur, tenga la seguridad de que lo manejaré con maestría. No solo ganaré la candidatura, sino que también seré el anfitrión de la gala de la victoria más suntuosa que esta ciudad haya visto jamás, y la invitación se la entregaré yo mismo a Vincent Rossi. Arthur asintió, satisfecho. Este aprendió rápido. El maestro Connor había dicho que no interfiriera directamente. Nunca dijo que no pudieran organizar una pequeña cena teatro. Ya podía imaginarse las caras de Vincent e Isabella Rossi en esa gala, viendo triunfar a sus rivales mientras se convertían en el hazmerreír de la ciudad. Yo estaba en mi cine privado, partiéndome de risa con alguna vieja comedia de payasadas. Arthur entró silenciosamente y me susurró algo al oído. ¿Gala? ¿Qué gala? Me quité las gafas 3D, confundido. La celebración de la victoria de Peterson Development, ganador del proyecto Bronce Sur, explicó Arthur. El señor Peterson envió una invitación personal, la semilla del honor, esperando que los honrara con su presencia.
Pase, dije con un gesto. Demasiado alto, solo quiero ver mi película en paz. La expresión de Arthur se tornó de solemne reverencia. Automáticamente tradujo mis palabras a: un evento tan insignificante está fuera de mi alcance. Es bastante divertido simplemente ver a los peones celebrar en el tablero que he preparado. Por supuesto, maestro Connor, le transmitiré sus disculpas, dijo Arthur, haciendo una reverencia mientras salía de la habitación. Se detuvo en la puerta. Por cierto, señor, Vincente y Isabella Rossi también estarán presentes. ¿Para qué? Eso me ha llamado la atención. Van. Ruéguele clemencia al señor Peterson, dijo Arthur con un dejo de oscura diversión en la voz. Al instante, una imagen se formó en mi mente. Los otrora orgullosos Rossi, obligados a humillarse ante su archienemigo, frente a toda la élite de la ciudad. ¡Qué pasada! Esta trama fue mucho más entretenida que la película que estaba viendo. Arthur, sí, el amo Connor, me hizo planchar el smoking. Vamos al cine. Los ojos de Arthur se iluminaron. Lo sabía. El maestro Connor no se perdería un espectáculo como este por nada del mundo. El cerebro detrás de todo, sentado tranquilamente en la primera fila, disfrutando de la actuación de los actores en su escenario. Ese era el máximo placer de un rey. De inmediato, maestro Connor, la voz de Arthur resonó, sus pasos enérgicos mientras se giraba para marcharse. La noche de la gala, el hotel de 5 estrellas más exclusivo de la ciudad resplandecía de luces, una brillante reunión de la alta sociedad neoyorquina. El señor Peterson, el hombre del momento, sonreía radiante mientras se movía entre la multitud, absorbiendo los elogios y las felicitaciones. En un rincón olvidado del gran salón, Vincente y Isabella Rossi se mantenían apartados, en marcado contraste con el ambiente festivo. Vincent tenía los hombros hundidos, e Isabella se había despojado de su máscara de orgullo. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y la ansiedad. Parecían animales derrotados, esperando su juicio final. Isabella, ¿crees que de verdad nos verá? Le temblaba la voz a Vincent. Lo hará, papá. Él también lo ha hecho. Susurró, intentando tranquilizarse, pero sus ojos seguían moviéndose nerviosamente hacia la entrada. En ese momento, una oleada de entusiasmo recorrió a la multitud cerca de la puerta. Todos se giraron para mirar. Un joven con un smoking negro perfectamente entallado, flanqueado por un caballero mayor de cabello canoso pero impecablemente vestido, entraba. El joven era apuesto, con un aire de gracia natural y una leve sonrisa indescifrable en sus labios. Su llegada fue como un foco que se encendió, captando al instante la atención de todos los presentes. Las figuras más ricas y poderosas de la ciudad, hombres que solían infundir respeto, guardaron silencio. Algunos se enderezaron instintivamente, sus rostros adoptaron expresiones de deferencia y asombro. El señor Peterson, que había estado riendo con un grupo de inversores, se quedó paralizado a media frase, casi derramando su champán. Se disculpó rápidamente y prácticamente corrió hacia la entrada. Y, señor Hayes, señor Arthur, no tenía ni idea de que vendrían. ¡Qué honor! Esto es un verdadero honor. La postura de Peterson era tan deferente que prácticamente estaba doblado por la mitad. Todo el salón quedó en silencio. Todos se quedaron mirando, atónitos. Un joven de desarrollo Peterson, capaz de hacer reverencias y raspar como un botones. ¿Quién demonios era? En su rincón, mientras la mirada de Isabella se fijaba en el rostro del joven, su mente se quedó en blanco. Clan. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. El hombre tratado con tanta reverencia, al que Peterson llamaba señor Hayes, no era otro que el hombre al que había despedido con $50 millones hacía apenas unos días. Su perdedor prometido, Connor, pareció congelarse. Vi cómo el color se desvanecía en el rostro de Isabella, la expresión de puro asombro en el de su padre, y una comisura de mis labios se curvó ligeramente. Sí, este espectáculo fue incluso mejor de lo que esperaba. Señor Peterson, espero no estar colándole la fiesta, dije con naturalidad. Para nada. Nunca. Peterson estaba eufórico, casi tropezando con él mismo para abrir el camino. Su presencia es el mayor honor, señor Hayes. Tengo la mejor mesa reservada para ti.
Asentí, siguiéndolo hacia la mesa principal. Mi mirada no se detuvo ni un segundo en Isabella ni en su padre. Los miré a través de ellos, como si no fueran más que motas de polvo en el aire, completamente indignas de mi atención. Ese desdén absoluto fue más devastador que cualquier insulto que pudiera haber lanzado. Isabella sintió un escalofrío que le subía por las plantas de los pies. Un terror gélido que le petrificó las extremidades. Su mente corría, intentando desesperadamente comprender la escena imposible que se desarrollaba ante ella. Connor, etilo rojo global. Arthur, la adquisición de Apex Ventures. El colapso de su familia. Desarrollo Peterson. Todas las piezas dispersas e inconexas de su pesadilla se unieron de repente, formando una imagen tan aterradora que no podía respirar, una verdad que no podía aceptar. Nunca fue una coincidencia. Desde el momento en que pronunció las palabras, «estoy embarazada», ella y toda su familia quedaron atrapados en una red tejida por el mismísimo Connor. Una red llamada desesperación. No era un perdedor. No era un hombre mantenido. Era un dragón dormido. Y ella, como una niña ignorante, le había clavado un palo en el ojo. Y ahora, el dragón estaba despierto. Apenas se había estirado, y todo su mundo, su familia, su futuro, todo aquello de lo que se enorgullecía, se había convertido en cenizas. No. No es posible. Isabella susurró con voz hueca. Vincent Rossi tenía aún peor aspecto. Llevaba décadas en el mundo de los negocios, superando innumerables tormentas. Pero en ese momento, toda su comprensión del mundo se hizo añicos. Recordó que hacía un año, el abuelo de Connor, el viejo amigo que una vez le salvó la vida, le tomó la mano y le dijo, «Vince, mi nieto es el mayor orgullo de mi vida. Sé que estará en buenas manos contigo». En aquel momento, pensó que solo eran las divagaciones sentimentales de un anciano. Ahora comprendía el peso de esas palabras. Él mismo había arrojado una montaña de oro, no, al mismísimo dios de la riqueza, fuera de su casa. Golpe. A Vincent le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. En la mesa principal, empezaron los susurros, todos intentaban averiguar quién era yo. Simplemente me senté, tomé mi cuchillo y tenedor y le dije a Arthur, tengo un poco de hambre. Tomaré el wagyu australiano, poco hecho. Era como si nada más importara en la sala. Solo estaba aquí para un espectáculo, y quizás para una cena tardía. El señor Peterson, nervioso, me sirvió una copa de 82 Lapite. Señor Hayes, por favor, pruebe esto. Hice girar el vino en mi copa, pero no bebí. Mi mirada se desvió hacia la esquina del salón. Isabella luchaba por ayudar a su padre a levantarse, con el rostro pálido como un fantasma, la mirada vacía fija en mí. Podía leer las emociones que se arremolinaban en ellos. Conmoción, miedo, arrepentimiento y una desesperada y patética brizna de esperanza. Quería acercarse a mí, pero no se atrevía. Las miradas de los demás invitados eran como cuchillos que desgarraban su orgullo restante. Momentos antes, se habían estado burlando de los Rossi. Ahora, sus expresiones eran una mezcla de lástima y fascinación morbosa. El tonto que confundió un dragón con un gusano y lo tiró. Su historia sería la advertencia que se contaría en las cenas durante la siguiente década. Aparté la mirada y le di un mordisco a mi filete. Perfectamente cocinado. Señor Peterson, dije, secándome los labios con una servilleta, haga un buen trabajo con el proyecto del muelle. Etelred Global le brindará todo su apoyo. Peterson casi rompe su copa de vino. Todo el apoyo de Etelred Global. Esto no fue un billete de lotería. Le entregaban las llaves de toda la mina de oro. Gracias, señor Hayes. Gracias, tartamudeó, abrumado. Lo haré. Dedicaré mi vida a que sea un éxito. Solo sonreí y no dije nada más. Mi punto estaba claro. Quería, delante de Isabella, entregarle lo que podría haber sido suyo a su enemiga mortal. Quería que comprendiera, con una certeza desgarradora, lo que había desechado. Quería que supiera que el brillante Mark Adler, el hombre al que había conspirado para conquistar, ni siquiera era digno de lustrarme los zapatos. Esta era la venganza más satisfactoria de todas. Finalmente, Isabella se movió.
Ayudó a su padre a ponerse de pie y juntos emprendieron la larga y angustiosa caminata hacia mi mesa. Cada paso parecía pisar cristales rotos. Los susurros los seguían. Llegó a mi mesa con los labios temblorosos, pero no le salieron las palabras. Vincent, siempre veterano, logró recomponerse. Se paró frente a mí e hizo una profunda reverencia. Y señor Hayes, señor Connor, estaba ciego. No lo reconocí. Lo siento mucho. Su voz era ronca, cargada de desesperación. No lo miré. Seguí cortando mi estaca. Señor Rossi, ¿qué es todo esto? Pregunté con fingida sorpresa. Creí que ya lo habíamos arreglado todo. Después de todo, su hija me dio 50 millones de dólares. Una fortuna. ¡Pum! Vincent volvió a caer, esta vez sobre ambas rodillas. Maestro Connor, por favor, se lo suplico, tenga piedad. Perdone a la familia Rossi. Le daré todas las acciones de la construcción Rossi. Solo déjanos una forma de vivir. Isabella se arrodilló a su lado, las lágrimas finalmente brotaron. Connor, lo siento. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Por favor, ¿me puedes dar otra oportunidad? Podemos empezar de nuevo. Lloró hermosamente, la viva imagen de un trágico arrepentimiento. Hace un año, quizá habría sentido algo. No, solo me sentí mal. Dejé los cubiertos y por fin la miré a los ojos. Señorita Rossi, creo que está confundida, dije. Mi voz no era fuerte, pero se oyó en la habitación silenciosa. Nunca hubo un nosotros, así que no hay nada que empezar de cero. En cuanto a las oportunidades, te di las de un año. Tú fuiste quien las desperdiciaste. Y una cosa más, dije, levantándome para mirarla. No vuelvas a llamarme Connor. Desde el momento en que mostraste esa tarjeta de crédito y me dijiste que estabas embarazada de otro hombre, perdiste ese derecho. Me ajusté la corbata. Arthur, se acabó el espectáculo. Vámonos a casa. Sí, amo Connor. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. A mis espaldas, oía los sollozos desgarradores de Isabella y los lamentos entrecortados de su padre. El salón de baile quedó en completo silencio. Todos me vieron partir, con una mezcla de asombro y terror en los ojos. Sabían que, a partir de esa noche, el equilibrio de poder de la ciudad se había reescrito. Todo porque un joven había decidido que sus vacaciones habían terminado. De vuelta en casa, me quité el smoking y me puse un chándal cómodo, hundiéndome en el mullido sofá de mi cine. La comedia seguía en cartelera, pero los chistes en pantalla ahora parecían planos e inútiles. Arthur me trajo un vaso de leche caliente. ¿Se encuentra bien, señor Connor? Negué con la cabeza. Soy Pine. Todo parece un poco decepcionante. Arthur guardó silencio. Lo comprendió. No era por la mujer. Era que el juego había sido demasiado fácil. El oponente era tan débil que no había emoción en la victoria. Fue como un león que se toma un momento de su día para pisar una hormiga. ¿Qué había que celebrar? Arthur, ¿cuál es el plan final para los Rossi? Pregunté, tomando un sorbo de leche. Como dijiste, no compraremos su empresa. Sin embargo, sin el apoyo de los bancos ni de los proveedores, la quiebra es inevitable. Es solo cuestión de tiempo. Bien, asentí. ¿Y Mark Adler? Ha sido deportado. Se han presentado pruebas anónimas de su fraude académico y delitos financieros a las autoridades. Nunca podrá regresar a este país. Bien. Me recosté y cerré los ojos. Todo había terminado. La vida normal que me había intrigado brevemente. El ridículo compromiso. Todo se había evaporado como un sueño. Había vuelto a ser Connor Hayes, heredero de Etelred Global. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Quizás no extrañaba a Isabella. Quizás lo que extrañaba era ser la versión de Connor que podía pasar media hora discutiendo con un vendedor ambulante por 50 centavos, sin ninguna preocupación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Connor, sé que me equivoqué. No te pido perdón.
Solo quería decirte una cosa. Nunca estuve embarazada. Mentí. Solo estaba desesperada por salir de la situación en la que estábamos. Estoy desesperado por salvar a mi familia. Lo siento. Era de Isabella. Me quedé mirando el texto un momento y luego lo borré sin mostrar la menor emoción. ¿Qué sentido tenía decir eso ahora? En el mundo real, no hay segundas oportunidades. Solo hay acciones y consecuencias. Tomé el control remoto y apagué la película. Arthur, resérvame un vuelo a la Antártida. ¿Señor? ¿A la Antártida? Sí. De repente me entran ganas de ver pingüinos. Y tomarme otras vacaciones. Quizás un lugar más tranquilo y puro me ayudaría a encontrar algo interesante de nuevo. Epílogo, 1 año después. Una estación de investigación antártica. Sentado en el hielo con una parca gruesa, sostenía una caña de pescar sobre un agujero. Una figura, igual de abrigada, se acercó sigilosamente por detrás y me dio un empujón. Otra vez aflojando. Me giré y vi una cara radiante y sonriente, roja de frío. La doctora Chloe Vance. Era la médica de la estación y una persona realmente interesante. Me realizó una apendicectomía de emergencia hace 6 meses, cuando llegué. Doctor Vance, esto se llama equilibrio entre vida laboral y personal. Dije con una sonrisa. Claro que sí. Puso los ojos en blanco y sacó un termo de su abrigo. Aquí tienes. Quingertea. Calentarme. Tomé el termo y sentí un calor que me recorría el pecho, algo que no tenía nada que ver con el té. Oh, mira esto, dijo, sacando su teléfono satelital y abriendo una sección de noticias. El titular decía, es magnate Vincent Rossi condenado a entre 2 y 20 años de prisión por fraude corporativo. Debajo había una foto de él mientras se lo llevaban esposado, con aspecto demacrado y derrotado. La miré sin sentir nada. Chloe, sin embargo, se acercó con aire conspirativo. Oye, ¿crees que esa familia enfureció a alguien muy poderoso? Oí que eran muy importantes en Nueva York hace 1 año, y luego, zas, simplemente implosionaron. ¿Y la hija? Oí que ahora trabaja de recepcionista en algún sitio, apenas sobreviviendo. Solo sonreí y no dije nada. Pero aquí viene lo más loco, susurró con los ojos muy abiertos. Una amiga mía, cirujana en la ciudad, me contó un secreto, Isabella Rossi. La operaron en su hospital el año pasado. ¿Qué tipo de operación? Una histerectomía, dijo Chloe, negando con la cabeza. Algo sobre un tumor benigno que detectaron demasiado tarde. Para salvarle la vida, tuvieron que extirparle todo. Nunca podrá tener hijos. Mi mano que sostenía la caña de pescar se tensó. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la cirugía? Déjame pensar. Fue por estas fechas el año pasado, recordó. Mi amiga dijo que llegó sola. Sin familia, sin nadie. Fue muy triste. El año pasado por estas fechas. Justo cuando ella rompió conmigo. Un pensamiento me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Así que cuando dijo, estoy embarazada, no mintió al cambiar de pareja. Fue porque sabía que nunca podría tener una familia y no quería ser una carga para mí. El tipo sencillo de 9 a 5 con, según ella, un futuro brillante por delante. Así que eligió la forma más cruel y definitiva de obligarme a dejarla. ¿Y los 50 millones de dólares? No era un pago. Era lo último que podía darme como compensación por un futuro que no podía compartir. La línea se tensó. Un mordisco. Pero mis manos no se movieron. Me quedé allí sentado, dejando que el pez forcejeara en el sedal bajo el hielo. El viento aullaba sobre las interminables llanuras blancas de la Antártida. Contemplé a los pingüinos que se contoneaban a lo lejos, con la mente hecha un torbellino de emociones. Así que la grandiosa y dramática historia de mi venganza, desde el principio, no había sido más que un colosal malentendido.